la lectura ahí en 2 de Timoteo capítulo número 1, 2 de Timoteo capítulo 1, y voy a leer solamente el versículo número 6 y vamos a empezar con el mensaje. 2 de Timoteo 1, 6. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la Biblia: por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero hablarles brevemente acerca del tema: aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que tú uses tu poderosa palabra, Señor, para hablarnos en esta hora, para precisamente avivar nuestros corazones, Señor, que tú puedas volver a encender ese fuego ardiente por ti, por tu palabra, por vivir para ti, Señor. Te ruego por favor que bendigas este tiempo. Gracias por todos los cantos, los himnos y lo que hemos podido, Señor, escuchar, entonar a ti, Padre. Por favor, bendice esta enseñanza. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta de Timoteo, hermanos, es algo especial. Alguien ha llamado la segunda carta a Timoteo como el testamento espiritual personal del apóstol Pablo. Pablo escribe alrededor del año 66, 67, desde la prisión romana, donde el emperador Nerón está a cargo. Pablo en la misma carta sabe que el tiempo está corto para él, que le queda poco tiempo de vida y por lo tanto él tiene que escribirle a su discípulo más sobresaliente, a su discípulo que conoció desde joven y que ahora al pasar de algunos años tiene una gran responsabilidad. Timoteo, su hijo espiritual que pastorea esa iglesia que mencionábamos en la mañana, la iglesia de Éfeso, una iglesia hostil al evangelio, una iglesia plagada de falsas doctrinas, de presiones culturales, inclusive de persecución. Muy probablemente cuando Pablo escribe estas palabras a Timoteo, Timoteo se encuentra algo desanimado. Mira el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Muy posiblemente él estaba desalentado debido a las altas presiones, a los pocos resultados. Muy probablemente estaba temeroso. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo le dice a Timoteo da, hermanos, a entender que Timoteo estaba pasando por un periodo de desánimo, de temor, tentado inclusive a avergonzarse del Señor y también de su maestro Pablo. Posiblemente Timoteo estaba a punto de apagar ese fervor en el ministerio. Y uno de los consejos poderosos que Pablo le da a Timoteo es urgente. No una estrategia técnica, no, sino un mandato espiritual de suma urgencia, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dice a Timoteo, este llamado no es algo que vas a recibir nuevamente, no. Es algo que ya ardía en tu corazón. Es algo que ya existía, pero que necesitas volver a avivar, reavivar esa llama que se está apagando. Timoteo, hermanos, creo yo, en mi forma de pensar, aventajaba a cualquiera de los que estamos aquí en esta noche, espiritualmente hablando. Y se desanimó, se desalentó. Timoteo recibió la instrucción de Pablo para que no fuera
no tuviera vergüenza, para que él pudiera seguir adelante, para que no se desanimara. Y él le dice: necesitas volver a avivar, necesitas volver a encender la llama. Y si eso le pasó a Timoteo, muy posiblemente hay algunos de nosotros aquí en esta noche que necesitemos volver a encender la llama de Dios en nuestro corazón. Esta carta no nace en la comodidad, ¿verdad?, de un escritorio ahí bonito, no, de la urgente necesidad en esa cárcel fría para que el discípulo Timoteo recibiera urgentemente este consejo. En el último aliento pastoral del apóstol Pablo, en la última etapa de su vida, ya sabía que se acercaba su muerte. Él ya no estaba pensando en viajes misioneros. Pablo ya no estaba pensando en plantar iglesias. Estaba pensando en ese momento en quién seguiría adelante, quién tomaría la batuta, quién seguiría en la obra misionera. El futuro del evangelio dependía de eso. Y entonces Timoteo, al leer esta carta, Timoteo está cansado, Timoteo está temeroso, Timoteo está luchando, está con desánimo, ha perdido algo de su fuego, ha perdido algo de su amor por Dios. Y Pablo le dice: hey, necesito recordarte urgentemente, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Te aconsejo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el fuego se apaga. El fuego se extingue. No es porque Dios dejó de ser Dios, es porque dejamos de hacer las cosas que mantenían avivada la llama por el Señor. El problema de Timoteo no era que no tuviera ese don que Dios le había dado. El problema era la falta de fuego. Un fuego que no debería extinguirse, pero que por descuido fue menguando, se fue desanimando. Y en esta hora, hermanos, tenemos que reconocer, en primer lugar, reconozca, por favor, reconoce que el fuego de Dios sí se puede apagar. Pablo comienza con esta gran verdad incómoda, que el fuego espiritual puede apagarse. Si no fuera posible, entonces Pablo no diría aviva, pero Timoteo recibe esta instrucción porque el fuego se puede apagar. El fuego no se apaga de un día para otro, se apaga lentamente. Se apaga cuando dejemos de orar, se apaga cuando la Biblia deja de confrontarnos, se apaga cuando el ministerio se vuelve una rutina, se apaga porque empezamos a desobedecer al Señor, se apaga. Y déjame decirte que tienes que reconocer que en algunos de nosotros el fuego de Dios que ardía meses atrás o el año pasado ha ido disminuyendo. No debemos de confundir, queridos hermanos, la actividad con el fuego de Dios en nuestro corazón. Porque hay gente en iglesias que está sirviendo a Dios, pero con un corazón helado, cantando pero sin ardor, sin fuego en su corazón. Entienda que si usted se descuida, el fuego se extingue. El fuego no se apaga solo, el fuego se apaga por el descuido. El descuido personal. Dios nos manda en el Antiguo Testamento, si recuerda, que ese fuego debería arder continuamente. Eso nos enseña algo poderoso, que el fuego requiere mantenimiento. Dice la Biblia ahí en el Antiguo Testamento que el sacerdote debería cada mañana poner fuego para que, leña en el fuego para que nunca se apagara. Si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay oración, se apaga el fuego. Si no hay palabra, se apaga el fuego. Si no hay santidad, se apaga el fuego. Si no escuchamos prédicas, se apaga el fuego. Hoy hay muchos creyentes que tienen el pecado abierto de par en par en su vida, negligencia espiritual, y entonces el fuego ha ido
disminuyendo. Mire lo que dice, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Mire aquí lo que dice. No apaguéis. ¿Qué dice ahí la Biblia? No apaguéis al Espíritu. Qué instrucción tan precisa. Porque quiere decir que ese fuego de Dios sí puede apagarse. Lentamente, poco a poco puede apagarse. Y una de esas razones de por qué se apaga el fuego, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabe que la cobardía, el miedo paraliza? La timidez espiritual nos detiene. El temor no apaga el don, pero nos encierra ahí, hermanos, sin poder hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por esa razón es que muchos cristianos no siguen en su vida cristiana por el temor. El temor a dejar atrás las amistades. El temor, el dejar atrás tal o cual actividad, trabajo, lugar, casa. El temor paraliza a la gente y dice Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y por no obrar en valentía, el fuego va disminuyendo. Comprenda que el fuego debe ser avivado intencionalmente. Usted prenda una fogata, prenda esos leños, ese carbón, déjelo que arda y usted va a ver que esas llamas salen, pero poco a poco, tabla a tabla, tronco a tronco, va disminuyendo y tenemos que avivar, tenemos que ponerle leña, tenemos que tomar lo necesario para que ese fuego siga avivado. Pablo no ora para que Dios avive el fuego, no. Le dice a Timoteo, tú aviva. Él mismo tenía que hacer algo por avivar el fuego del Dios que está ahí. Y eso nos enseña, hermanos, que el avivamiento personal no es automático, es una decisión día a día. El verbo avivar es imperativo, no es una sugerencia, no es nada más algo así por decirlo, es una instrucción, una orden de parte del apóstol Pablo a su discípulo y de parte de Dios a nosotros. Avívate, avívate. Iglesia, nadie puede avivarte. Tú tienes que avivar. Nadie puede venir por ti a poner fuego de Dios en tu corazón. Yo como pastor no puedo hacerlo por ti. Tu esposa no puede hacerlo por ti. Tus padres no pueden hacerlo por ti. Dios envía ese fuego al principio, pero nos toca a nosotros mantenerlo ardiente. El fuego, ese fuego personal no es automático, hermanos. Necesitamos mantener avivado ese fuego de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, versículo número 11. Romanos capítulo 12, versículo número 11. 12:11. Dice la Biblia ahí, Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, dice ahí la Biblia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Avivar el fuego es volver al altar cuando nadie te ve. Orar cuando aún no haya ganas. Es obedecer aunque nos cueste. Es buscar a Dios aunque no haya aplausos. Aviva el fuego de Dios en tu corazón. Reconoce quizá que esta noche, en estos días, el fuego no es el mismo, que se está extinguiendo poco a poco, porque no has avivado el fuego de Dios en tu corazón, porque no te has acercado intencionalmente al Señor para que Él avive. Mire lo que dice, por favor, en Levítico, capítulo 6, versículo 12.
Levítico 6:12. Dice la Biblia ahí, Levítico 6, versículo 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras, los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La instrucción que Dios le dio a la ley de los sacrificios a los sacerdotes era un fuego que no se debería de extinguir. Era un mandamiento que cada mañana deberían acomodar el holocausto para quemar las grosuras y que ese fuego debería arder continuamente. El mandamiento que se le dio a los levitas, a los sacerdotes, es que se tenía que poner leña cada mañana. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, el fuego se extingue, el fuego se apaga. Y esa es la razón de por qué estamos desanimados, por qué ya no queremos venir a la iglesia, por qué ya no queremos cantarle a Dios, por qué ya no queremos servir, por qué ya no queremos seguir adelante, porque el fuego se está extinguiendo en tu corazón. Necesitas en esta noche tomar esos leños y ponerlos en el fuego del altar para que vuelvas a arder. Esa joven, esa señorita que prometió servir a Dios, aquel joven, aquella señorita que amaban al Señor, aquel hermano y hermana que entendieron que lo mejor era servir al Señor y ardían en su corazón, pero que ahora ha disminuido su amor por el Señor y poco a poco ese fuego se ha ido extinguiendo. En esta noche haga lo que los levitas, tome fuego, vaya por leña, vaya, acérquese al Señor, póngase de rodillas, lea la Biblia, busque al Señor para que Él vuelva a arder su fuego en su corazón. El fuego se aviva recordando, hermanos, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos llamó? Pablo le dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El temor, como dije hace un momento, hace que nos alejemos del Señor, que nos paralicemos. Aviva el fuego de Dios en tu corazón. Avivar el fuego. Mira lo que dice, por favor, ahí. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo. El capítulo número 1, donde estamos, por favor. Por lo cual te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Aquí la palabra poder es la palabra dinamis, de donde proviene la palabra dinamita. Dios nos ha dado dinamis. Dios no nos dio un espíritu débil para acobardarnos, para regresar al mundo, para regresar a bailar, para regresar a embriagarnos, para regresar a donde estábamos. No, Dios nos ha dado un poder para resistir al pecado. Un poder para preservar ante la prueba. Un poder para testificar con valentía. Ese fuego de Dios que arde en ti cuando dejamos de depender de nosotros mismos y dependemos completamente de Dios. Tienes ese poder a tu disposición. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. Dice primero poder, pero también dice de amor. Esa palabra que aparece aquí es la palabra ágape. El fuego que no está alimentado por el amor de Dios a Dios, ¿saben qué se convierte? En fanatismo. Se convierte en religiosidad. Cuando no lo hacemos por amor, cuando lo hacemos solo para ser vistos, cuando lo hacemos solo porque me lo piden. No, Pablo dice amor, porque el amor, hermanos, a Dios
nos sostiene aun cuando no hay reconocimientos. El que ama sirve aunque no se lo agradezcan. El que ama permanece aunque le duela. Un combustible para que se avive el fuego de Dios en tu corazón es el amor a Dios. Si amamos a Dios, vamos a seguir adelante. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Dice ahí el mismo versículo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dinamis, de agape. Y luego dice de dominio propio. Esa palabra quiere decir mente equilibrada, disciplinada y firme. No es una emoción desbordada, es un fuego dirigido por el Espíritu Santo para continuar a pesar de lo que venga, a pesar de la situación. Avive el fuego de Dios, del don de Dios en esta noche en su corazón. El fuego avivado produce, hermanos, impactos en la vida cristiana, porque les da valentía para testificar, porque nos da perseverancia en medio de la prueba, porque podemos influenciar a otros por medio de nuestro avivamiento personal. Quiero hacerle una pregunta: ¿cómo está ardiendo su corazón por el Señor en esta noche? Si pudiéramos tener una pequeña ilustración de cómo está nuestro corazón, en algunos casos son unos carbones humeantes nada más. Sí había fuego, pero ahora son unos leños con carbón y unas pequeñas brasitas rojas y mucho humo saliendo de ahí. No hay fuego de Dios. Antes leías la Biblia, antes orabas, antes servías, antes dabas todo por el Señor, hiciste cambios, buscabas cantos cristianos, los entonabas. No había nada más importante que el Señor, que la iglesia, que su caminar con Dios. Tú buscabas a Dios, no importa la madrugada, la tarde, la noche. Y tú te veniste a encontrar con el Salvador. Él te salvó, cambió tu vida, salvó a tus hijos, salvó a todo lo que había. Él te sacó adelante del pozo cenagoso, y cuando eso sucedió, el corazón ardió por el Señor. Ese fuego, esa llama se veía, ese calor irradiaba a los demás. Pero ahora se ha descuidado el don de Dios. No alimentaste el fuego en tu corazón, no hubo leña nueva cada mañana, simplemente sobrevivías. Pero el fuego se ha apagado lentamente. Ahora ya no hay ese calor, ese ardor, esa llama ardiente por el Señor. Ahora estamos fastidiados por la iglesia. Ay, ese pastor cómo es gritón. Ay, cómo la ruta. Ay, en la mañana, otra vez en la tarde. Ay, el jueves. Ay, no. No, yo ir a ganar almas, no, hombre. Ni que estuviera loco. Yo ayudar, yo colaborar. Miren, muchos con corazones fríos que un día estuvieron avivados. Hermano, el problema no es que Dios haya dejado de hablarnos, es que el fuego se ha cubierto de cenizas. El don sigue ahí. La llama puede volver a encenderse, pero necesita oxígeno espiritual. Hoy el Espíritu Santo nos dice: hey, necesito que avives, que soples. Necesito que nuevamente, que sacudas. Necesito nuevamente que le soples. Sí, yo sé que hay una llamita de amor ahí por mí. Yo sé que ahí había amor ferviente por mi palabra, por mí, por mi obra, por la iglesia. Yo sé que hay unas cuantas brasitas ahí. En esta noche, avívalo. En esta noche, sóplale.
En esta noche haz que ese fuego vuelva a encender. Nuevamente trae esos leños delante del Señor. No digas que Dios no quiere. No digas que las cosas han cambiado. Hoy es el día para soplar, para avivar sobre las brasas, para encender de nuevo la pasión por Dios, para que vuelva a arder el amor que teníamos para con el Señor. Vuelve a arder, aviva el fuego de Dios que está en ti. No permitas que el pecado te paralice. El Espíritu Santo te llama hoy para que te avives. El fuego necesita ser reavivado. Hoy no salgas de aquí en la misma condición en la que llegaste. Hoy vuelve al altar. Hoy sopla sobre esas brasas de tu corazón, porque Dios sigue buscando hombres, mujeres que no solo tengan el don, sino que ardan para su gloria. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y el desafío en esta noche para cada uno de nosotros es volver a encenderlo. Vuelve a encenderlo. El Señor Jesucristo en Apocalipsis le dijo a aquella iglesia: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tengo contra ti eso. Y creo que lo mismo el Señor tiene contra algunos de nosotros. El fuego está extinto. Las brasas están apagadas. Hoy te animo, por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué no reconoces que el fuego se ha apagado? ¿Por qué no reconoces que no le has echado leña? ¿Por qué no reconoces que te has desanimado? ¿Por qué no reconoces como Timoteo y vienes delante de Dios para decirle: Señor, yo necesito atizarle a las brasas? Yo necesito que tú soples con tu fuego santo, Señor, y que vuelvas a arder en mí el amor que tenía, la entrega que tenía antes, la dedicación que tenía antes. Señor, te necesito. Por lo cual te aconsejo que aviva el fuego del don de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche todos tenemos que reconocer en alguna medida, Señor, que el pecado, las circunstancias nos paralizan, el temor,